Bien, señores, mañana es 6 de agosto y el licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, viene a invitar a la marcha patriótica mañana para advertir sobre el tema haitiano. Nosotros tenemos media hora de programa, quizá un poquito más. Vamos a darle un minuto a mi querido amigo, el licenciado Pelegrín, para que nos diga y nos diga la marcha, y después que nos regale la otra media hora, porque tenemos un tema que es una materia pendiente, que tenemos el doctor Castillo y yo, con el licenciado Pelegrín Castillo. La marcha de mañana. Mañana se va a efectuar, Dios mediante, la marcha patriótica. Una marcha convocada por el Instituto Duartiano. Todos los sectores de la vida nacional, todos los dominicanos, no importa las posiciones políticas partidarias, no importa la preferencia ideológica, no importa las diferencias que puedan tener con sus agendas y otras agendas, están convocados a marchar. Concentrarse primero en el Parque Colón y marchar por la calle El Conde hacia una ruta corta, una ruta para viejos y viejitos y viejevos. Y luego en el Parque Independencia, ante el altar de la patria, se va a efectuar un acto, una ofrenda floral primero y luego un acto muy simple, simbólico, cargado de sentido patriótico, y se va a leer un manifiesto. Un manifiesto importante porque está dirigido, como anticipó el presidente del Instituto Duartiano, a lograr tres cosas. Primero, que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades, que no la ha asumido, nunca la ha asumido, pero ahora, con la crisis cada vez más profunda de Haití, la asume menos. Y entonces, los dominicanos tenemos legítimo derecho a reclamar a esa comunidad internacional y particularmente a la ONU, a la OEA, a Estados Unidos, a Francia, a Canadá y también a muchos otros países que asuman la responsabilidad de ir de una vez y por todas al rescate y reconstrucción de Haití, cosa que nunca se ha intentado, ni siquiera después del terremoto. Bien. Lo segundo objetivo, es una apelación al ciudadano, a los ciudadanos, al pueblo, al soberano, porque ese es un actor que aparece en la historia dominicana cuando hay grandes crisis. Cuando hay grandes crisis. Entonces, cuando no hay grandes crisis, la gente está despreocupada, pero ahora tenemos una guerra mundial, una recesión en curso, una región incandescente, un Haití al punto de implosionar. Entonces hay que llamar al soberano a que se unifique, más allá de los partidos, más allá de la política partidaria, coyuntural. Y el tercer objetivo es muy claro, se deriva de los dos precedentes, es decirle a los poderes públicos, entiéndase, poder ejecutivo, legislativo, judicial, municipal, a las Fuerzas Armadas que tienen misiones constitucionales, que tienen que atender al cumplimiento enérgico, eficaz, justo de la Constitución, las leyes y defender los intereses del país ante todo, por encima de todo, frente a lo que a todas luces es una especie de intervención de los organismos internacionales y sus agencias y agentes. Doctor, ¿a qué hora la marcha? Es a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Mañana sábado. Sí. Hay mucha gente de aquí, de la dónde? Capital. Vamos a salir porque yo voy. Sí. ¿Dónde? Del Parque Colón. Yo ¿Del le Parque sugiero... Colón al Parque Independencia? Al Parque Independencia. Yo sugiero, lo voy a hacer yo y lo van a hacer mucha gente,
nos vamos a desayunar a la ciudad colonial, que tiene Sí, muchos sí, restaurantes. después marchamos. Y luego vamos con nuestra bandera y marchamos. Bien, Eso, perfecto. Mire, el tema que le vamos a tratar no puede ser tratado en el tiempo que tenemos, pero vamos a hacer un compromiso, y es que así como usted se ha dedicado a la teoría, porque siempre dispara una conferencia grandilocuente, porque ahora no se puede meter uno en detalle de política, porque están los parientes mandando y uno no quiere enfrentarlo mucho. Tenemos que tratarlo bien hablando de otra cosa. Pero mire, no, doctor. doctor, vamos a dejarlo. Primero, la Fuerza Nacional Progresista se crea en un momento en que, si analizamos sus miembros de la época, vemos que realmente se hizo con una intención de hacer un partido político de incidencia. Y la prueba es que tú te encuentras con muchísima gente, con muchísimas condiciones. Me dice, yo fui de la fuerza, yo pertenecía a la fuerza, pero no encuentra nadie que te diga, yo estoy ingresando a la fuerza. Primero porque todos los partidos juramentan miles todos los días, yo no sé de dónde buscan tanta gente, pero hay eso. La bandera era algo necesario, anticorrupción, migración y nacionalismo. Narcotráfico. Eso era lo que... Narcotráfico. Crimen Pero organizado. Corrupción, Sí. migración y nacionalismo. No negociaban eso. Gobierno de Balaguer. Es indudable que el gobierno de Balaguer respetó y distinguió la fuerza, aunque tuvo que recibir algo que ustedes nunca negociaron, que fue, si tenían diferencia con aliados o con amigos, se la hicieron saber. Lo ocurrió con Balaguer, ocurrió en un momento con Jorge Blanco, antes de romper con él, se lo advirtieron, pero hay algo que llama mucho la atención, y es que cuando se trataba del PRD, gobierno de Guzmán, gobierno de Jorge Blanco, gobierno de Hipólito, eran implacables. Arjure Barjún, qué sé yo quién, metían hasta las primeras figuras, Peña Gómez, Milagro, todo el mundo. Y la gente dice, caramba, esto es de verdad que va. Sin embargo, cuando se trataba de Leonel Fernández, ya esa era otra cosa. Todo lo de Leonel o era bueno, o si no era bueno lo dejábamos tranquilo. Pero ayer me dice la persona, un asistente que a veces me lleva por todas partes, porque ya yo no puedo caminar más del Conde, ¿verdad? Ay, Dios. Me dice que, pero aquí hay muchos haitianos. Me dice el chofer. Digo yo, sí. Dice, y la mayoría llegaron cuando el PLD. Digo, sí, así es. Dice, y ven acá, y la gente de Vincho no eran director de migración. Digo yo, sí, pero tenían limitaciones. Dice, entonces, si tenían limitaciones, ¿por qué cogían el carro? Pero eso me lo dice el chofer que está allá afuera, ¿verdad? Espérese. Entonces, ¿por qué eran tan específicos y tan duros con los PRDistas y tan laxos con el PLD de Leonel? Porque a Danilo inclusive le renunciaron, y le renunciaron de dos ministerios, por lo menos el de Minas, el de Energía y Minas. Licenciado, ¿por qué bajó la fuerza de ser un partido con posibilidades de quizá heredar el reformismo a ser un partido de conciencia nacional? ¿Y por qué ustedes han sido tan específicos con la primera parte del PP? Porque aquí esto yo lo entiendo. Es imposible que usted y yo ataquemos al gobierno de Luis Abinader.
Porque ahí está Raquel y está la esposa de Pelegrín. ¿Cómo vamos nosotros a meternos en eso? Hacemos una marcha simbólica y no decimos doctor, lo que está pasando con Lozano. Pero doctor, vamos a coger la cosa en serio. Mire, vamos a coger la cosa en serio. ¿Cómo la cogemos? En serio, mire. Nosotros hemos sido una fuerza especial. No somos una fuerza partidaria electoral convencional. Para nosotros, la cuestión electoral siempre ha sido una cuestión secundaria. Dime. Secundaria. Sí. Y los ejemplos sobran. Nosotros fuimos a las elecciones del 94 aliado al PLD, pero nosotros habíamos recibido una super oferta del Partido Reformista de ser aliados a ellos y preferimos aliarnos al partido más débil que estaba en la oposición porque entendíamos que táctica y estratégicamente era lo más correcto. Después fuimos articuladores, jugamos un rol de articulación porque habíamos pasado una etapa bastante conflictiva donde el crecimiento del partido se afectó por las confrontaciones judiciales que nos llevaron 5 años a la justicia. Y esas circunstancias determinaron que empezáramos a jugar un papel de articuladores y fuimos bastante eficaces en la articulación. Ahora, una cosa es ser adversario, que hemos sido adversarios abiertos, frontales. Pero cuando estamos en el gobierno, no significa que nosotros dejamos nuestras posiciones. Ahora, internamente, dentro del gobierno, ningún partido ha dado las batallas. En los gobiernos del PLD, ningún partido ha dado las batallas que nosotros hemos dado. Es más, yo le voy a contar esta anécdota que me la refirió un miembro del comité político. Con la reforma constitucional, la Fuerza Nacional Progresista, siempre independiente, siempre con sus posiciones, logró impulsar muchísimas propuestas. Y yo diría que aprobamos muchísimas. En el PLD había mucha molestia, porque se entendía. ¿Qué? Molestia. Porque se entendía que un partido como la Fuerza, que era aliado, no tenía que tener todas esas posiciones, incluso contrarias a las posiciones del Partido Mayor, que nosotros teníamos que plegarnos. Y hubo un miembro del comité político que le pidió al comité que decidiera una línea de ruptura con la Fuerza. Ahí el que aplacó la línea del PLD en contra de la Fuerza era precisamente el presidente Fernández, que le dijo, miren, ¿no fue usted Tomás? No, el presidente Fernández, que dijo, miren, son nuestros aliados, ellos son críticos, ellos cuestionan, nosotros tenemos que oír lo que cuestionan. Lo que pasa es que a Leonel le convenía tener la fuerza que lo limpiaba. Espérese. Lo mismo pasó con Danilo Medina. En el gobierno de Danilo Medina, desde que empezó hasta que nosotros salimos, fue una lucha que da para un volumen estupendo de cómo se hace oposición dentro del gobierno. Pero nosotros no fuimos a hacer oposición porque queríamos. Nosotros habíamos hecho un pacto con el PLD y Danilo, porque cada uno de los acuerdos de nosotros con el PLD tenía un pacto detrás. Y nosotros, cuando fijábamos posiciones, eran posiciones pactadas. Eso nos llevó a chocar en numerosas ocasiones con sectores del PLD, con posiciones del PLD. Ahora, esa era la lucha dentro del gobierno, porque en los gobiernos no hay siempre uniformidad.
siempre hay contradicciones. Ahora, nosotros nunca renunciamos a ninguna de nuestras posiciones y empujamos. Mire, podemos escribir un libro de lo que logramos y podemos escribir 2 tomos adicionales de lo que evitamos. ¿Usted oyó la expresión? De lo que evitamos. Evitamos, Ahora, si usted No se va al pudimos Congreso, evitar. si usted se va al Congreso, desde 1995, no digo 94, 95, yo fui legislador y después me reforzó José Ricardo. Y después Vinicio entró a relevarme. Y yo le voy a decir una cosa. La mayor tasa de aprobación legislativa la logramos. Y ustedes saben cómo nosotros lográbamos eso. Porque nosotros hacíamos política nacional. Porque nosotros hablábamos con el PRD. Llegábamos a acuerdo con el PRD. Las mayores y más importantes leyes que yo saqué fueron de consenso, pero también con el apoyo del PRD. Yo le menciono, por ejemplo, la ley de límites marítimos. Una batalla que no termina. Una batalla nacional, poco conocida. Y sin el apoyo de Ramón Alburquerque, del Senado PRDista, no se logra. La misma ley de migración, una lucha interna en el PRD, porque Milagros Ortiz y Tolentino encabezaban una corriente, y había un sector del PRD que entendía que eso era un extremismo hipergarantista a favor de la migración, que era un efecto llamada. Bueno, el propio Senado fue convencido, que lo presidía Chubasque en ese momento, fue convencido de que eso había que retirarlo, o era Andrés, que había que retirar la propuesta que hizo Willy Lozano. Y la retiraron. Tolentino me pidió que trabajara para lograr una fórmula de consenso, porque la política es contradicción, pero la verdadera política de Estado también es cooperación. Entonces aquí nosotros, mucha gente nos ha querido pintar como la fuerza sectaria, la fuerza radical, intransigente. No, nosotros somos radicales en los principios, pero sabemos que no tenemos la fuerza suficiente para imponer todas las posiciones que nosotros quisiéramos, pero que sería peor, mucho peor, si nosotros no damos la pelea. Siendo pequeños, hemos logrado, yo se lo digo, en la Constitución, en las leyes, en las posiciones públicas, en las coaliciones, hemos logrado muchísimas cosas. Entonces, ahora, usted habla de los vínculos de familiaridad, es cierto, somos, mi esposa y la esposa del presidente son parientes, y además las familias, históricamente, sí. La Abinader y la nuestra han tenido muy buenas relaciones. Bueno, usted y yo fuimos sí, directivos. Seguro. Del club libanés sirio palestino y don José Rafael era un miembro prominente. Sí. Esa relación ha existido, pero las posiciones de nosotros no obedecen nunca a posiciones de carácter personal. Yo quiero decirle que yo tengo que reconocer, y lo tiene que reconocer el país, nosotros teníamos 25 años diciendo no hay solución dominicana al problema haitiano. La solución tiene que ser internacional. Y todos los presidentes lo han dicho, óigame, todos los presidentes lo han dicho. Sin embargo, el que ha insistido hasta convertirlo en una línea de política exterior es el presidente Abinader. Entonces nosotros sería mezquino de nuestra parte venir a decir, no, eso es algo que no se puede reconocer. No se puede reconocer. El hecho de plantearlo tiene una significación muy importante. Él le taguió un mensaje. ¿A quién? A Biden, a Trudeau y a Macron. Directo. Con el tema de Haití. Anunció algo que nadie sabía. Ni pensaba que podía surgir del PRM. Es más, en el PRM muchos consideraron que eso era una
herejía. Y consideran que es una herejía. Mira, perdóname. ¿Qué es el muro? Perdóneme, Sí. perdóneme. Y mira dónde está. Yo no puedo dejar de decir, aunque después se trate, algo que yo he estado diciendo esta semana. Es posible, pero personalmente estoy completamente convencido de que esa actitud de Estados Unidos de América, no le voy a echar la culpa ni a Francia ni a Canadá, de Estados Unidos, de permitir el caos en Haití, está dirigido a que ese caos se revierta en problemas definitivos. No tenga mire duda que es bueno. así, doctor. Óigame, la conspiración contra República Dominicana. Pero esa es la... Oiga, la cabeza de la conspiración contra República Dominicana está en sectores de poder de Washington. Y se lo voy a mencionar. Mire, históricamente, los Kennedy, luego los Clinton, y ahora los Obama en la administración Biden, que tienen un poder enorme. La base de eso, ¿cuál es? La alianza histórica entre la diáspora haitiana en el exterior y los afroamericanos, que influyen mucho en el Partido Demócrata y también en el Partido Republicano. No confundamos, pero fundamentalmente en el Partido Demócrata. No, ellos no quieren a los haitianos ni allá, ni lo quieren en los territorios británicos de la región del Caribe, ni en las antiguas colonias inglesas, ni lo quieren en los territorios franceses. Eso me lo explicó el enviado del presidente Chirac, que vino aquí y se reunió con 2 personas, con el presidente Hipólito Mejía y conmigo. Y conversamos, yo conversé casi 2 horas y media con Regis Debré sobre esta crisis, que ahora sencillamente entró en una fase más crítica porque hay una guerra mundial, porque la situación de Haití se ha deteriorado. Pero lo que dice el doctor es verdad. Hay una conspiración. Esas armas que están llegando a Haití, esas municiones, esos mercenarios, ese dinero, esos equipos de comunicación, vienen de Estados Unidos. En Estados Unidos se están haciendo colectas para comprar armas, para mandarlas a Haití. Ahora, no es solamente Estados Unidos. A nivel continental, hay otras fuerzas. Para enviársela a grupos pandilleros. Que no son pandilleros, son pequeños ejércitos que se van formando porque lo están confederando. Surgen como comandos populares. Y después van evolucionando. Cuando ustedes ven, para que tengamos claro, cuando ustedes ven que a Barbecue, Jimmy Cherisier, la cadena de televisión Al Jazeera, le hace un reportaje para difundirlo como un líder alternativo emergente, ustedes tienen que ver el grado de involucramiento de fuerzas del continente, pero también fuera del continente, porque ahora mismo lo que hay ahí, alrededor de la isla de Santo Domingo, hay una tensión cada vez más alta, porque las potencias están luchando, y a mí no me sorprendería que República Dominicana y Haití pasen a ser presa, pasen a ser un escenario del conflicto de las grandes potencias. Ya se está dando a nivel del Consejo de Seguridad. Sí, porque vi una posición de los chinos ahí. Pero ¿cuándo los chinos adoptan esa posición? Los chinos adoptan esa posición cuando ven que no van a poder conseguir en República Dominicana, porque República Dominicana le pidió eso al Consejo de Seguridad varias veces, y los chinos, en el gobierno de Danilo Medina, el embajador Singer pidió reuniones del Consejo de Seguridad, y no se pudo dar por objeción china y norteamericana. Y después, en este gobierno, se pidió también reuniones, y no se dio. Ahora, ¿cuándo lo dan? Cuando un grupo de líderes haitianos que están ya prometiéndole a China que van a romper con Taiwán y que se van con China, esos líderes importantes, con posibilidades reales de tomar el poder en Haití, le mandan
una carta pública a Xi Jinping y a el presidente Putin. ¿Para qué? Para que usen su poder en el Consejo de Seguridad para reformular el mandato de la BINUS, porque el mandato de la BINUS es ineficaz y sobre todo porque se ha desnaturalizado, porque los responsables de la BINUS lo que están es estimulando la violencia. Esa es la denuncia de los líderes haitianos, que aquí la ratifica el cónsul Parizón. Entonces nosotros, ante una situación de ese tipo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vamos a seguir con la visión de política de partido? Entonces, no, nosotros estamos abogando por políticas de Estado, políticas nacionales. ¿Quién está detrás de Jimmy Cherizier? Mira, ese es un elemento que a mi juicio, porque en la política haitiana lo que se está dando es que cada grupo de poder, cada partido, cada sector está formando su pequeño ejército. Y en función de las coaliciones políticas y empresariales se están formando. Pero hay dos grandes corrientes, que estaban y están en contradicción. Una la encabezaba Juvenal Moïse, que entendía y entiende que Haití solamente se gobierna con un presidente dictador, una presidencia fuerte. Por eso quería modificar la Constitución, eliminar la Constitución que se votó en el 87, que es muy complicada, demasiado complicada. Sí. Los haitianos son complicados, pero esa Constitución... Y eso complica más la cosa. Le complica más la vida a ellos. Bueno, ellos entendían que podían, usando métodos duvalieristas, porque lo que estaba usando Juvenal Moïse era método duvalierista para lograr la ratificación de esa Constitución y perpetuarse, aprovechando la coyuntura internacional, aprovechando la posición de los llamados amigos de Haití, que precisamente asumieron la idea esa. ¿Qué pasa? Se le cruzó en el camino el congresista norteamericano, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Gregory Meeks, que es gran amigo de Maduro y gran amigo de Raúl Castro, de los cubanos. Oh. Se le cruzó en el camino porque encabezó una carta de 77 congresistas, la mayoría demócratas, pidiéndole a Blinken y a Biden que impidan que Juvenal Moïse logre su objetivo de imponerse a con violencia. En ese momento Jimmy Cherizier estaba trabajando con Juvenal Moïse. Tenía un entente. Ahora, Moïse promovió la unificación de los grupos. Ahora, ¿qué pasó después? Cuando Moïse ve que en Haití la idea de hacer la Constitución, consolidar un poder a base de un ejercicio dictatorial, va a ser poco menos que imposible. ¿Qué pasó? Que entonces él empezó a dar un giro. Porque entonces él se acercó a Rusia, se reunió con el embajador ruso en el 25 aniversario de las relaciones y ahí anunció que le había pedido apoyo a Rusia. Y le pidió apoyo a Turquía también, me encontré muy raro eso. Lo primero fue el 2 de junio con el embajador ruso. Después viajó a Antalya, en Turquía. Él fue personalmente. Y allá pidió apoyo a Turquía en varias materias, entre ellas la energía, sí, la de seguridad, pero... Que él había hecho ya una denuncia muy grave sobre el asunto de la energía. Pero ¿qué pasa? Juvenal Moïse reúne a un sector importante de la oposición. Allá estaba precisamente Guy Lamotte como el interlocutor de la oposición, y ahí se hacen un pacto donde el presidente Moïse, ante el giro que estaba dando la política exterior americana, decidió entonces estimular el ascenso al poder de las fuerzas contrarias. De ahí se desprende el otorgamiento del pasaporte a Aristide, que se dijo que era
por un problema de salud en la víspera de su muerte. El decreto donde el presidente Juvenal Moïse habilita a todos los gabinetes y a todos los políticos desde 1997 a la fecha, porque resulta que el Senado haitiano nunca había descargado a ningún gabinete de su responsabilidad. Oh. Y eso era un problema político que había en la política haitiana. Y empieza también nombra a Ariel Henry para que fuera el hombre de la transición hacia las fuerzas contrarias. Su partido se siente traicionado y sus enemigos, que ya lo habían declarado ilegítimo desde febrero, acuérdense que en febrero él denunció que había un golpe de Estado y que había un magnicidio en curso. Entonces, en el nuevo contexto, los que lo protegían dejaron de protegerlo. Y los que querían ejecutarlo, lo ejecutaron. En su casa. O sea, lo ejecutaron su propia gente. Su entorno. Su entorno. Eso está claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El proceso continúa. Porque en el 2019, vamos a decirlo con claridad, en el 2019, gobierno de Danilo Medina, aquí se empezó a trabajar en el Instituto Nacional de Migración. No estaba Lozano, pero el pensamiento de Lozano, la visión de Lozano, estaba ahí con doña Florinda Rojas. Sí. Entonces hicieron un documento de 300 y pico de páginas. El resumen ejecutivo de ese documento yo lo di a conocer. ¿Qué era lo que estaban previendo? Plan de contingencia para enfrentar flujos masivos de refugiados. Oigan lo que estamos hablando. Ante la eventualidad de una guerra civil o una situación atroz en Haití que forzara a miles de haitianos a cruzar la frontera. ¿Qué se estaba preparando? Ese documento. ¿Qué le pedimos nosotros al presidente Abinader? Denuncie ese acuerdo. El presidente no lo hizo formalmente, que creo que es un error, pero fue reiterativo diciendo que el gobierno no asume ese plan. Pero al mismo tiempo, ese plan que se financia con fondos del Departamento de Estado y con apoyo de la OIN y del ACNUR, que son los instrumentos de toda esta manipulación. Porque ¿en qué consiste la conjura? Detonamos Haití y presionamos a República Dominicana para que termine de recibir millones de haitianos. Convertir a República Dominicana en país de refugio. Yo tengo años diciendo. Pero eso es lo que puede. Pero lo que dicen es, bueno, es que ustedes son unos extremistas, es que ustedes son unos fabuladores, es que ustedes están inventando. Los hechos están hablando y los documentos están saliendo. Sí. Hay una conspiración contra los dos pueblos, contra Haití y contra República Dominicana. Haití tiene derecho al propio desarrollo. Esa idea de que nosotros vamos a ser hegemónicos en la isla, porque aquí hay grupos que se han creído eso, Sí. con el mercado unificado de los 22 millones, esos grupos en parte son los responsables de haber colocado a República Dominicana en esta posición. Ahora, aquí no hay un solo sector, lo quiero decir, con conocimiento pleno de causa, un solo sector de la vida nacional que pueda decir que no tiene una cuota de responsabilidad mayor o menor en esta situación. Entonces, lo que corresponde, que es lo que mucha gente no entiende, es que cuando un país enfrenta un escenario como el que he descrito, especialmente en un contexto de guerra mundial, lo que corresponde es la unidad nacional más allá de los partidos. Y el espíritu de esa marcha y el espíritu de la posición nuestra como partido, que tiene más conciencia y conocimiento histórico, es precisamente promover esa posición. Por eso nosotros estamos involucrados en esto.
Pero no somos nosotros solamente. Cada día que pasa, más gente se da cuenta de la magnitud de los peligros. Se recuerda de la historia. ¿Cuándo intervinieron los americanos en Haití? Cuando matan a un presidente, que lo sacan de la legación de Francia y lo matan en la calle. Ese presidente había decidido previamente ejecutar a los adversarios en las cárceles. Y eso es lo que da motivo para la intervención. Pero ahí, ¿quiénes estaban peleando en Haití? Los norteamericanos y los alemanes. Sí, porque los norteamericanos estaban broncos, porque la élite mulata haitiana estaba cada vez más vinculada a Alemania, a los intereses alemanes. Y aquí, en el 16, terminamos nosotros intervenidos, entre otras cosas porque el ministro de Guerra, que los norteamericanos consideraban que era un bandido pro-alemán, se refería a Desiderio Arias, pero ese es el término que ellos usaban, pro-alemán, porque había sido un hombre de Demetrio Rodríguez, lugarteniente de Demetrio Rodríguez, que había muerto en 1905. Entonces derroca el gobierno del presidente Jiménez. Pero era un gobierno que los mismos norteamericanos querían que fuera derrocado. ¿Para qué? Para tener el control de la isla completa, por una sencilla razón. Estados Unidos sabía que iba a la guerra y tenía que tener, con el canal recién inaugurado, tenía que tener el control del paso de Yucatán, que lo tenía con Cuba, del paso de la Mona, del paso de los vientos, del paso de Anegada, porque si no, los submarinos alemanes en esta zona ya podían hacer su agosto. Y esas son parte de la historia que nosotros no podemos olvidar, como no podemos olvidar lo que pasó en el 65. La intervención americana en República Dominicana en el 65 se da en función de la necesidad que tenía Estados Unidos de enviar una señal después de Bahía de Cochino y después de la crisis de los misiles, que no iba a haber otra Cuba. Y realmente hay la posibilidad de imponerle a la República Dominicana una solución dominicana a la situación de Haití. Eso no desestabilizaría la isla completa. Mira, eso se le ha dicho, se le ha advertido, pero la estupidez, acuérdate que no tiene límite. Y eso permea los organismos internacionales, la burocracia de los estados. ¿Qué es lo que ellos ven? Un estado fallido que expulsa población. Esa población ellos no la quieren en Miami, no la quieren en Turcas y Caicos, no la quieren en el Caricón, no la quieren en Guyana, Martinica y Guadalupe, no la quieren en el continente. Entonces ven un estado vecino y le asignan el papel de estado pivote, de zona de amortiguamiento de la crisis haitiana. Un papel no declarado de estado productor de Haití. Ese no es el rol de los dominicanos. Claro, hay gente de aquí que ha asumido esa visión. En este gobierno hay, y no pocos. Y no pocos. Y en posiciones de poder. Y hay otros que le tienen temor a los organismos internacionales, que le tienen miedo. Sí. Porque tenemos que luchar con el colonialismo mental. Ese es parte del problema. Y eso es en todos los gobiernos. Óigame, eso es en todos los gobiernos. Por eso es la importancia de este movimiento patriótico. Bien. Mañana entonces a las 10. Mañana a las 10, ¿partiendo de dónde, señor? Parque Colón. Vaya a desayunar. Usted va a la zona colonial, que eso está lleno de restaurantes. Está bien. Usted va, desayuna temprano. Entre 8:30 y 10 ya usted desayuna. En la marcha, y va con su bandera a participar en la marcha. Marcha patriótica para advertir sobre los riesgos que implica Haití. Gracias, Pelegrín, por estar con nosotros. Nos quedan muchas preguntas.
y como siempre, Sí. invitaciones pendientes para usted también. A usted también las gracias. Feliz viernes.